Bienvenidos un día más al canal de UMED. Hoy os vamos a presentar a Sandra, David, María e Inma, que forman la TLT. Si no tenéis ni idea de qué es, ahora lo sabréis. Learning is not so fun when you narrow down to one. Run, 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 run. Look at what you've done. Run, 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 run. Keep on till you narrow down to none. Leave it all if it's all is the enemy. Wars to be won, better know your identity. Leave it all in the brawl or you'll never be one. Keep on till you narrow down to none. Leave it all if it's all is the enemy. Wars to be won, better know your identity. Leave it all in the brawl or you'll never be one. Keep on till you narrow down to none. Para la gente que nos está escuchando, describiendo un poco qué es la TLT para vosotros. Para mí, ser TLT es ser un impulsor del equipo hacia unos objetivos comunes y teniendo como una visión general de todo el equipo. Para mí, la TLT al final es quien organiza y planifica para impulsar al equipo para que no solo en proyectos, sino también a nivel equipo y empresa, pues pueda despegar. Sí, al final es un equipo de líderes, cada uno en su área, que por un objetivo común intentar llevar a la empresa a otro nivel. Yo lo voy a decir más resumido y sería la mente pensante del equipo. Vale, entonces entiendo que este equipo estará dividido en algunos roles que formarán un equipo de líderes que liderarán a UMED. Entonces, ¿qué roles hay dentro de la TLT? ¿Quién desempeña cada rol? Pues yo soy la team leader, que se basa pues, en el aprendizaje del individuo, de cada socio, y de ahí lo junta un learning path o un aprendizaje común de cómo nos va a llevar el aprendizaje de cada socio a nuestros objetivos como empresa. Vale. Yo soy la financial leader y me encargo un poco no solo de la contabilidad diaria de la empresa, que también, sino de fomentar que todo el mundo en el equipo aprenda sobre finanzas y contabilidad y aparte crear una cultura financiera. Bueno, yo, similar a María, no me encargo solo de la cara cliente, ya que soy el customer leader, sino que me encargo de que haya un equipo interesado por el cliente, aparte de fomentar la cultura en todas las personas, de que haya un equipo encargado en todos los proyectos de la cara front de estar captando clientes y por otro lado que se estén gestionando, porque es tan importante el cliente que no has captado como el que ya has captado retenerlo. Mi rol es el de Communication Leader y también se divide en dos partes, la comunicación interna y la comunicación externa. La comunicación interna trata más de que todo el equipo estemos centrados de todo, de estar todos en la misma página, tener los mismos valores y que haya una buena comunicación entre nosotros. Y la parte de comunicación externa es más redes sociales, dar a conocer qué es UMED, qué proyectos tenemos y bueno, un poco eso. Vale, entonces entiendo que hay 4 roles que forman este equipo, que es la Team Leader Sandra, Financial Leader María, la Communication Leader Inma y el Customer Leader David. Entonces supongo que como equipo, como TLT, os habréis marcado unos objetivos desde el principio de curso y también como individuos de vuestro rol. Entonces, ¿me podéis contar un poco más qué objetivos tenéis y cuál es la finalidad de ese objetivo dentro del equipo? Así un poco en general tenemos un objetivo puesto hasta septiembre del año que viene, que es el hacer de UMED un equipo de alto rendimiento con proyectos escalados de impacto. Y dentro de ahí pues tenemos otros como mini objetivos, podríamos decir hitos, que tienen que ir pasando para llegar a eso, que es pues el desarrollo de aprendizaje individual, como decía Sandra, que desarrollar proyectos que nos hagan aprender y crecer, y luego también todo el tema de valores, confianza, respeto y todo eso. Vale. ¿Y algún rol específico que tenga unos objetivos como muy claros? Sí, de hecho es en lo que estamos trabajando, no solo yo, sino todo el equipo de customers, que somos 5 personas. El año pasado terminamos con un gran problema y era que no teníamos clientes, sino que teníamos personas que venían, dejaban dinero y se iban. Y entonces este año estamos trabajando en no solo captarlos
y que vengan a la empresa, sino que cuando lleguen disfruten, se queden con nosotros y tener como esas relaciones con esas personas, tanto cuando entran como cuando han salido, mantener ese vínculo. Vale. Yo, por ejemplo, mi objetivo así como team leader es que ese conocimiento que genera cada miembro pues se comparta y esté en nuestro día a día, que no sea conocimiento que se quede en un individuo y se desarrolle personalmente, sino que beneficie siempre al equipo. Mis objetivos, bueno, como un poco ya he dicho antes, es que todo el equipo esté en la misma página, que fomentemos las relaciones entre nosotros, que el trabajo de todo el mundo se valore y se dé reconocimiento positivo y sobre todo que nos demos feedback. Y respecto a la comunicación externa, pues que conseguir que la gente sepa lo que es UMED y, bueno, lo que he dicho antes, los proyectos que tenemos y tal. Yo como financial, o sea, al igual que David, el año pasado lo acabamos también con un problema respecto a los números, o sea, la gente odiaba los números y uno de mis objetivos este año era acercar UMED a los números y ya no UMED como empresa, sino a cada uno como individuo. Y aparte también lo que decía de crear esa cultura financiera y esos protocolos, tenerlos profesionalizados. Vale, para resumirlo un poco para los oyentes, lo que he entendido es que se quiere crear un equipo de alto rendimiento basado en el aprendizaje, la cultura financiera, tener una buena comunicación de los proyectos que se están llevando en UMED y interna, y también una buena comunicación con el cliente para que no solo deje dinero, sino que sea como parte del equipo. Tal cual. Vale, entonces para llevar estos roles, ¿estáis utilizando algunas herramientas específicas, por ejemplo, un roadmap o cualquier otra herramienta que os ayude a llegar a esos objetivos que os habéis marcado? Como TLT en general sí que tenemos una cosa que se llama Learning Contract, que básicamente es un contrato de aprendizaje en el que los 4 nos comprometemos como a llevar unos objetivos, o sea, como que plasmamos lo que hay actualmente y lo que queremos que haya. Y a raíz de eso ponemos acciones con las que nos comprometemos a hacer, eso, siempre pensando en ese objetivo final que decíamos. Y ya como herramientas más concretas, pues una que usamos mucho, por ejemplo, es el storytelling, a la hora de comunicar algo en el equipo para que cale. Esa herramienta de storytelling que básicamente es contar algo de una manera como con un... Sentido atractivo, sí. Sí, de una manera más atractiva para que cale mejor el mensaje, para que lo recuerden, no sea un mensaje más. Luego también hicimos una curva de early adopters del equipo, que era para ver cuando queríamos implementar algo, quién nos podía seguir, quién había que tener más controlado, a quién había que animar más. O sea, son herramientas así un poco más diarias que no van tanto enfocadas al objetivo, sino a las metas de ese objetivo. Vale. Entonces entiendo que esas herramientas os están llevando pues al final al objetivo de conseguir el equipo de alto rendimiento, y me preguntaba como qué tipo de liderazgo es el que estáis llevando en UMED para llevarlo a ese equipo de alto rendimiento, porque al final supongo que será un equipo en el que dentro habrán pues distintos roles, unos que sean más líderes, otros como que acompañan más el camino, pero ¿qué tipo de liderazgo se está llevando y cuál ha sido el motivo de ese liderazgo? A ver, pues en UMED, desde principios de que nació la empresa, hemos utilizado siempre 2 liderazgos base, que son el liderazgo democrático, que se basa en el consenso, en pedir siempre la opinión de todo el mundo para tomar las decisiones y crear las estrategias, y después el otro, que es el liderazgo formativo, que se basa en, como estaba diciendo Sandra, en el aprendizaje de cada uno de los miembros y de, entre todos, el aprendizaje de unos que compense el de otros y nos ayudemos los unos a los otros a avanzar. Y aparte de estos 2 que son la base, este año estamos implementando un liderazgo un poco más pionero, que es como un liderazgo un poco más exigente, que pone unos criterios más exigentes para llegar a nuestro objetivo, que es ser un equipo de alto rendimiento. Vale. Aún así, también entendemos que dependiendo del momento y la situación hay que ir variando. O sea, el pionero es como también lo que nos nace un poco a nosotros y lo que el equipo necesita, pero a veces a lo mejor necesito un liderazgo más host, que es ven conmigo, lo hacemos juntos, te enseño a hacerlo. Entonces, el equipo también tiene muy claro que dependiendo de la situación hay que adaptarse. Claro.
Entonces entiendo que estos tipos de liderazgo los habréis aprendido de algunos mentores, visitas que hayáis tenido con otras personas referentes o de libros o podcast. ¿Me podríais decir alguno que os haya marcado realmente? A mí, como libros de liderazgo y sobre todo para aprender los tipos de liderazgo y la inteligencia emocional en la empresa, es Inteligencia Emocional en la Empresa de Daniel Goleman. ¿Alguno más, no sé, a lo mejor de cara a clientes, algún referente? Yo sí que tengo más en cuenta el último libro que me he leído, que es como más a nivel cultura, no tan específico en liderazgo, que es el de Esquivar la mediocridad, porque algo que nos estaba pasando ahora mismo es que pues la situación a nivel proyectos y empresa era como muy conformista y había personas pues, que estaban tirando mucho, otras menos, y entonces las personas que estaban atrás, para no restar, como ese conocimiento de, bueno, el título lo dice, esquivar la mediocridad, al final es acercar los dos bandos para que la empresa vaya en la misma línea hacia adelante. Yo me leí el libro Start With Why porque nosotros definimos una misión, visión y valores el año pasado, pero obviamente pues no nos conocíamos bien entre todos, tampoco sabíamos, no teníamos objetivos en común, era todo muy nuevo, entonces este año teníamos que volver a sentarnos y redefinirlo todo. Y este libro pues te ayudaba a entender el por qué un propósito es necesario, el cómo definirlo, además que somos 15 personas, obviamente alinearnos todas no es siempre lo más fácil, y te daba herramientas y una base a seguir que nos funcionó bastante bien para definir nuestra misión. Yo también uno que me leí cuando empezamos fue Netflix, aquí no hay reglas, que habla un poco de esa cultura que decía. O sea, básicamente Netflix tiene una cultura de trabajo, de empresa y también financiera muy disruptiva y fue un poco inspiración. Vale. ¿Y qué fue lo que os animó, lo que os hizo lanzaros a ser parte de la TLT? Y sobre todo, ¿cuándo fue ese momento en el que os lanzasteis a ser TLT y la razón principal? Te iba a pillar, ¿eh? Bueno, yo siempre he tenido como ese carácter de liderar y me sale y me gusta bastante. El hecho de pensar en liderar un equipo pues siempre lo veía algo que me gusta, algo que me atrae y justamente Lane y este año era pues el momento perfecto de aprender a cómo hacerlo. El año pasado yo ya tenía en mente lo de querer formar parte de la TLT porque veía el trabajo que hacían, veía cómo aprendía y pues me llamaba la atención y me salía el impulso de liderar con ellos y me reservé y ya este año pues decidí tomar el paso. Sí, yo es verdad que no hubo un momento como tal, sino creo que como se fue desarrollando el año, al igual que ha dicho Sandra, a mí es algo que me gusta y quería probar. Y también para mí ha sido un reto el meterme en lo financiero, porque no tenía ni idea y es como que tiene que dar muchos pasos muy rápido para poder llegar a eso. Y eso también lo que me animó, que fuese un reto. Y al final es un año muy diferente dentro de la empresa, o sea, no es simplemente desarrollar proyectos y tal, sino también es ayudar al resto, lo cual a mí también me gusta mucho. A mí tampoco hubo nada así que un momento clave que dijera quiero ser TLT desde este momento, pero sí, como a ellas, siempre me ha llamado la atención de liderar un equipo, la gestión de equipos, la parte de recursos humanos y tal, como ya he dicho antes, la inteligencia emocional, tipo trabajar con personas, siempre pues me ha gustado. Entonces decidí ser TLT también como un reto para mí misma, porque yo en situaciones de un poco de problemas y estrés me pongo un poco al límite, entonces creo que ser TLT me iba a ayudar a la parte de resolución de problemas y sobre todo con el equipo y con las emociones, tanto mías como del equipo, me va a poder ayudar a trabajar un poco esa skill. Yo tampoco tuve un momento en el que dije quiero estar en la TLT, pero como que siempre lo he tenido en mente durante el año, durante el curso de primero, porque en el proyecto que yo estuve trabajando en Cardet estuve mucho en contacto con el cliente, era como toda la cara al público, toda la parte de ventas, y entonces, o sea, me encantaba, también la empresa le gustaba cómo yo lo hacía, entonces como que poco a poco pudieron aprender de mí y de alguna manera, pues
decidí dar el paso para no solo estar en contacto con las ventas de un proyecto, sino trabajar las ventas y la cara al cliente de toda la empresa en sí. Vale. Y después de este tiempo liderando un equipo, ¿cuánto tiempo lleváis liderando el equipo? Desde septiembre. Sí. Vale, pues después de estos meses liderando el equipo, ¿qué tips, qué consejos le daríais a el próximo líder que vaya a entrar en UMED o en cualquier otra empresa? Complicado. Yo diría, lo primero de todo es tener mucha paciencia y mucha motivación por lo que haces y por el equipo, y siempre intentar no perderte la motivación, pero tampoco que el equipo la pierda, porque en el momento en el que las personas del equipo pierden un poco la motivación y dejan de amar lo que están haciendo, es como más difícil todo. Yo diría que, o sea, suena como muy tópico porque es lo que siempre se dice, pero es la realidad y es pura empatía. Al final, si tú estás en una burbuja, en la tuya propia o en la de la TLT, al final estás trabajando, pero quizás lo que estás trabajando no le viene bien al equipo. Entonces siempre hay que mirar que vayan en las dos direcciones. Yo creo que eso es muy importante. Yo a lo mejor diría que, o sea, no daría así un consejo, porque tampoco considero que sea así un consejo, pero en mi experiencia, algo que tal es apoyarse mucho entre TLT y también tener muy claro que si tú eres TLT es porque el equipo como que ha confiado en ti y que al final, suena un poco raro, pero que te debes un poco a lo que el equipo quiere. Entonces, ese valor de servicio y de escuchar lo que el equipo y no tu opinión, como que creo que es lo más importante. Yo, algo más interno a ese líder, sería que encuentres la balanza entre ser líder, liderar un equipo, y entre también ser socio, también tener tus proyectos, lo que sea, Tu desarrollo. tu desarrollo, Sí, sí, no dar todo por el equipo, pero no dar nada por ti, encontrar esa balanza. Vale. Sí, y os iba a preguntar un poco más que dierais algún consejo más específico que le daríais a la próxima TLT de cualquier team company de Lane. Primero, para los oyentes, voy a explicar un poco más qué es Lane. Lane es un grado de 4 años de emprendimiento e innovación en el que se forma una empresa desde primero y es durante 4 años y cada año se cambia la TLT. Por eso este año pues están Sandra, María, Inma y David como TLT de UNED, pero al año que viene cambiará. Entonces, para esas 5 companies que vendrán en los próximos años, ¿qué les recomendaríais? Es muy lame, pero confía en el proceso. O sea, apóyate en los recursos que tienes, como puede ser el Team Coach, apóyate en tus compañeros, apóyate tal, y como que deja fluir. O sea, déjate fluir, déjate llevar, lo que tenga que ser será. Nada es tan importante y ya está. Yo iba a ir un poco por lo mismo de María, o sea, que no todo lo vas a hacer perfecto, pero ni tú ni nadie, o sea, no todo va a funcionar, no todo será lo que cada miembro necesite, y más siendo tantas personas, pero confía, si fallas pues intenta otra cosa e ir probando e ir aprendiendo. Sí. Ahora has comentado que sois muchas personas. ¿Cuánta gente hay en UMED? Somos 15 personas. Contándonos. Claro. ¿Y cómo son los desafíos del día a día que afrontáis? Pues como los más complicados. Yo creo que, como ha dicho Sandra, es que cada persona es un mundo, cada persona necesita cosas diferentes, necesita un estilo de liderazgo diferente, una exigencia completamente diferente, los objetivos que se marca cada persona también son diferentes, entonces lo más difícil es como unificarlo todo, unificar las estrategias y todo lo que hacemos para todo el equipo, aunque sí que trabajamos bastantes veces personalizado con cada persona o con grupos de personas. Hacer cosas para todo el equipo a veces es complicado porque hay muchas opiniones y nunca le va a parecer todo bien a todo el mundo, entonces ahí es un reto. Y también, o sea, ese es el reto, pero también el reto es hacer ver al equipo o ser tú mismo como el nexo de ceder. O sea, encontrar el punto entre el desarrollo personal de cada uno y ceder, porque eso, pues al final cada uno es un mundo, pero la gente tiene que entender que a veces hay que ceder. Y el que cede no puede luego generar un conflicto o no ceder y eso también genera un conflicto. O sea, como gestionar todo eso es lo más complicado.
Y también nuestro mundo, o sea, cada día es un día diferente y cualquier laner creo que te lo podría decir. Entonces, el llegar y no tener el día, o si tienes el día planeado, que te cambie de un momento para otro, porque es algo que el equipo necesita o que tú necesitas, pues te puede pasar y te cambian todos los planes y hay que saber adaptarse y modificarte y amoldarte a lo que necesita el equipo. Yo, o sea, diría que no compliquen las cosas, porque sí que es verdad que cuando se escucha empresa, tienes una empresa, tienes que trabajar, tienes un equipo que liderar, o sea, al final es como siempre te vienen cosas súper complicadas, estrategias, que se haga la vida más simple, que al final los 4 roles, si los alineas, la empresa va hacia adelante y no hace falta tanto, sino simplemente lo poco que hay, hacerlo bien y alineado. Muy interesantes reflexiones. Y ahora me meto un poco más en vuestro rol de TLT, en las reuniones, cosas que incluso vuestros socios no sabrán, como qué temas son los principales que tratáis en esas reuniones que tenéis solo vosotros 4. Bueno, yo creo que lo primero que siempre tratamos, que es como un check-in de la reunión, o sea, cómo la empezamos, al final es ver, hacer una retrospectiva de si la semana pasada, qué hemos hecho para que nos acerquemos a ese objetivo. O sea, los objetivos que nos marcamos nos están acercando realmente a donde estamos yendo y a partir de ahí, pues la reunión puede ir por un sitio o por otro. Claro, al igual, o sea, detectar qué nos está acercando y qué no, y ver el por qué no y cómo podemos cambiarlo. Pero sí, lo que más tratamos son sobre todo conflictos. Sobre todo. O sea, pero ya no conflictos entre personas, sino también con el ambiente, o sea, de hay que hacer esto y no nos da tiempo. O sea, no solo conflictos de peleas entre socios, sino también de, ¿cómo se dice? A nivel empresa, o sea, retos. Retos, sobre todo eso. Y bueno, traemos dinámicas o herramientas que podemos aplicar al equipo, las compartimos entre nosotros y con nuestro team coach y vemos cómo las podemos enfocar y traerlas a todo el equipo pues para mejorar o conflictos o situaciones de parón o retos que nos vayan surgiendo en el día a día. Y aparte, o sea, muy importante, yo creo que al final la oportunidad de la TLT, de esas reuniones, es que siempre el team coach no te da la solución a nada de lo que hemos estado hablando, pero siempre te da alguna píldora para que cuando tú la investigues y la trabajes tenga un resultado en el equipo, que creo que al final es lo más satisfactorio de que ver que tú has planeado algo y está teniendo un impacto y sobre todo positivo. Totalmente. Ahora es una pregunta un poco más curiosa. Como, si tuvieseis que cambiaros el rol entre vosotros, ¿cuál sería el que cogeríais y por qué? Voy a empezar yo porque creo que todos vamos a decir el mismo. Yo sería team leader, la verdad, me gustaría. O sea, no es como que me gustaría serlo, pero que sería algo que yo creo que me gustaría. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, un poco lo que decía Sandra antes, porque a mí me nace un poco esa manera de líder, es algo que me gusta, que en el futuro pues quizás sea mi foco profesional y me encanta, o sea, no sé, lo veo un rol muy, muy guay, divertido y a la vez duro, pero del que puedes sacar muchísimo aprendizaje. Yo seguro que no coincido y yo sería financial leader porque, bueno, como he dicho antes, no solo en primero trabajé las ventas, sino que al final también estuve un poco llevando las finanzas del proyecto y sí me llama la atención. A ver, yo teniendo en cuenta que las finanzas no son mi punto fuerte y el cliente tampoco me llama la atención, también diría que sería team leader. También, como ha dicho María, creo que es un rol que es complicado. Diría que es incluso el más complicado de todos, porque al no tener un foco exacto en lo que tienes que trabajar, es como que puedes estar más perdido. Pero la parte del aprendizaje me llama bastante la atención y me gustaría trabajarlo, pero no creo que sea team leader nunca. Y ahora, ¿la team leader cambiaría su posición alguna o...? A ver, sí, o sea, me gusta la que estoy, pero si tuviese que cambiar como Inma por descarte de los otros dos, sería communication. Cambiaría con Inma. Muy bien.
Pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco más sobre qué es la TLT, cómo trabajan en UMED y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Trabajan? ¿O trabajamos? ¿O trabajas? Pero adiós. ¿Cuántos sois, bro? ¿Cómo sabes?